Hola, regresamos con argumentos y es momento de nuestras entrevistas de esta tarde. Vamos a iniciar recibiendo en nuestros estudios de argumentos al secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta edición de argumentos. Antes de la pausa estábamos haciendo una revisión de algunos de los temas que son noticias en los medios de comunicación digitales, pues ha trascendido ese encuentro entre miembros de la plataforma unitaria con representantes de Estados Unidos. Dentro de algunos de los análisis que se han venido compartiendo a través de las cuentas en redes sociales, pues asoma esa posibilidad de que vayan en vías de reanudar además los diálogos entre el gobierno venezolano con la plataforma unitaria en esa vía de aliviar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Las opiniones del MAS. ¿Cómo estás tú, Rosa? Bienvenido, vale. Gracias por estar con nosotros. La posibilidad de que conversemos. Mira, eso que está ocurriendo ahorita, que es nuevamente las reuniones del gobierno norteamericano con lo que ellos siguen identificando exclusivamente como oposición, que es el G4 o la plataforma unitaria ahora, digamos desde el punto de vista del concepto genérico de lo que significa dialogar, bueno, no debería haber ningún problema en que eso se produzca y ojalá eso tenga algún éxito. Sin embargo, ese diálogo entre esos dos sectores sigue teniendo el problema que ha tenido los diálogos anteriores, que todos han fracasado. El diálogo de México tuvo el problema de que los participantes permitieron, por ejemplo, que el gobierno reconociera allí en México al representante de Henry Ramos y aquí reconocía a Bernabé. Y allá reconocía a Roberto Enrique y aquí reconocía a Alvarado. Tú te pones a revisar la historia de esos procesos de gobiernos autoritarios y es muy difícil conseguirse con un contexto de esa naturaleza, donde los sectores que adversan al gobierno o que adversamos al gobierno, para hablar en primera persona, permitan que ese tipo de cosas ocurran sin que pase nada, que es lo que debería hacer en primer lugar los sectores opositores. Ponerse de acuerdo y decirle al gobierno, mira, así no vamos a poder seguir conversando porque tú no puedes seguir con ese bochinche en donde tú aquí reconoces una cosa y ya reconoces la otra, sino que hay que buscar la manera de cómo armarlo. En el caso de los Estados Unidos, el gobierno sigue actuando reconociendo un solo factor, no termina de identificar que lo que mejor pudiera hacer ese gobierno, el gobierno norteamericano, es tratar de que todos los sectores de la oposición pudieran sentarse, pudieran conversar, porque siempre es importante que haya sectores extranjeros facilitando, no imponiendo políticas, sino facilitando. ¿Qué ha ocurrido con los Estados Unidos? Que ellos han querido imponer políticas, ocurrió con el caso de Guaidó, ocurrió con todo ese desarrollo de las cosas de Guaidó, que mucha gente llegó a decir que lo de Guaidó era imperdible, porque estaban los Estados Unidos respaldando a Guaidó como si fuese una cosa que era automática. Entonces, en este momento es muy importante que si se quiere retomar la posibilidad del diálogo en un país como este, en las nuevas condiciones internacionales, porque los Estados Unidos también están entendiendo que necesitan entenderse con el gobierno venezolano por razones de todo ese conflicto. De la crisis energética. De la crisis energética y el conflicto internacional, lo cual tampoco es malo, porque en la medida en que se vayan resolviendo problemas de esa naturaleza, los venezolanos pudiéramos estar viviendo en mejores condiciones. Pero todo eso, lo primero que debería entender ese gobierno norteamericano y la propia oposición que se sienta con ellos y el resto de los factores, es que aquí hay una gran parte del país que no está presente en ese diálogo, que es importantísimo que esté la sociedad civil, los sectores económicos, otros partidos políticos, la referencia del diálogo. Bueno, y cuando revisamos esas encuestas que nos dicen que el 70% de la población se considera independiente o que no es adepta ni a la plataforma unitaria ni al gobierno nacional, pues da a entender de que pues hay una visión mucho más amplia en las calles y además ellos han estado percibiendo que tanto de un lado como el otro pues hay un interés en el tema de las elecciones por encima de los problemas que están viviendo los venezolanos. Ahora bien, señor Felipe, por ejemplo, con el tema de esas relaciones de Estados Unidos con Venezuela, también muchos analistas estiman que luego de las elecciones de medio término previstas para noviembre, quizá el gobierno de Biden pues haga otros ajustes dependiendo de los resultados que se den, ¿no? Porque quien gane esas elecciones pues también es el que define la agenda. Sí, claro, todo eso forma parte de lo que está ocurriendo, igual que las medidas que están tomando en materia de lo que es la diáspora, la inmigración y todo eso. Ellos están comportándose en un contexto en el cual
Ellos, por supuesto, requieren ganar las elecciones que se van a hacer en noviembre y para eso están actuando internamente de la manera que tienen que hacer, tratando de resolver problemas que ellos nunca se imaginaron que iban a tener. El problema de la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que eso ha tenido ha generado una situación mundial que hace unos meses atrás nadie podía suponer que iba a estar presente. Hoy está presente, ese gobierno tiene que transmitirle a los habitantes de ese país que no van a vivir en las condiciones en que en otras oportunidades hemos vivido los venezolanos, que es el problema de la gasolina, que es el problema del agua, que es el problema de la inseguridad, y todas esas cosas que están allí presentes y que este gobierno norteamericano está tratando de resolver. Ahora, todo eso es comprensible desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las conveniencias, mientras mayores posibilidades de diálogo haya, mientras mayores posibilidades existan de que las medidas que se vienen tomando contra Venezuela desaparezcan y dejen de ser la gran justificación que el gobierno venezolano tiene para todo su desastre, porque ellos copiaron exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro cuando la invasión de Bahía de Cochino. A partir de los años 60 que se produce la invasión, todo pasó en Cuba a ser responsabilidad, todo lo malo que ocurría era culpa del imperio y del gobierno norteamericano. Igual que pasa acá ahora, todo lo malo que ocurre aquí es culpa de las medidas, no del mal gobierno, no del peor gobierno que hemos tenido en la historia venezolana, sino que es culpa de las sanciones y es culpa del imperio. Que hay que aceptar que también han hecho daño al país, obviamente. Por supuesto que han hecho daño, pero sobre todo le han servido de justificación, porque lo de las sanciones nunca debió haber sido una solicitud de parte de los sectores opositores, porque sabemos que las sanciones en la historia de todos estos procesos terminan siendo utilizadas de la manera que las utiliza el gobierno para justificar todo su desastre. Ahora, aquí la oposición, el sector del llamado interinato, se equivocó en todo ese proceso, hizo las cosas que hizo y hoy es necesario que se rectifique y que se planteen las cosas de otra manera y ojalá esos espacios se vayan abriendo, así como por ejemplo las relaciones con Colombia se abrieron de la manera que se abrieron después del resultado de Petro. Y algo que parecía imposible, que era que Venezuela restableciera, empezar ese empeño de Colombia y de Venezuela por volver a ser lo que siempre fuimos como países. Y que ahora puede ocurrir con Brasil. Y que puede ocurrir con Brasil ahora y que puede ocurrir con otros. Todo eso es conveniente para los venezolanos y todo eso puede terminar también facilitando la búsqueda de una salida, como se ha señalado en otras oportunidades, una salida política, una salida democrática, una salida plural, una salida que no cometa los errores que este gobierno ha cometido en el trato del resto del país, pero para eso es imprescindible que esto que está ocurriendo ahorita se pueda entender en una perspectiva mucho más amplia. Esos sectores que están reuniéndose con los Estados Unidos deberían convocar al resto de la oposición, deberían facilitar. E incluso en ese reglamento de las plataformas unitarias, incluso se ve que es como una especie de elección dentro de ellos y de eso también vamos a estar conversando al regreso, ¿no? Del trabajo de la llamada Unidad Venezuela a través de la plataforma unitaria. ¿Qué tan unitaria? Pues ha sido la respuesta de ellos. Así como también ¿qué puede pasar después de esas elecciones de medio término en caso de que los demócratas ganen? Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Seguimos conversando con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mojica. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, cómo han venido cambiando, porque además hay cambios en el mundo. Luego de este conflicto entre Rusia y Ucrania, hay cambios en la dinámica geopolítica, producto además del efecto boomerang de las sanciones a Rusia que hacen que Estados Unidos pues tenga que repensar, tenga que ver nuevamente a Venezuela como lo que es, un país con recursos energéticos importantes. Ahí estábamos revisando el tema de las licencias de Chevron, que está a punto de vencerse finalizando noviembre. Y bueno, hay negociaciones, además el propios representantes del gobierno de Estados Unidos se han reunido en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Incluso se realizaron últimos encuentros donde no estuvo presente la llamada plataforma unitaria, que es a quienes reconocen en Estados Unidos, o por lo menos reconocen como presidente interino a Juan Guaidó. Y bueno, la dinámica sigue cambiando, hacen falta otros giros, hacen falta avances para que puedan, digamos, eliminar o bajar esas sanciones a Venezuela. Uno se pregunta qué es lo que está trancando el juego en estos momentos. Son esas demandas que tiene el Ejecutivo, pues ha puesto sobre la mesa el tema de Alex Saab en reiteradas ocasiones.
así como también hace unos meses atrás era por el tema del avión retenido en Argentina, en fin. Pareciera que no hay como mucho interés del Ejecutivo, paradójicamente, en retomar estas negociaciones, estos diálogos llamados de México con ese sector de la oposición. Tú sabes que te estoy escuchando todos los comentarios que estás haciendo y hay algo que nuevamente está claro que es lo que se impone en todas estas cosas, ¿no? Que es la política. Si tú escuchas lo que tú estás diciendo y revisas lo mismo hace 3, 4 meses atrás, sería imposible. Claro. Nada de eso que tú estás comentando. Hoy es posible, ¿por qué? Por la política. Ocurren cosas que van cambiando las situaciones de cada país, de cada gobierno. En este caso, la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado todo eso que en Europa está pasando. Ha ocurrido que cosas que parecían imposibles, por ejemplo, que nosotros aquí nos acostumbramos a ver aquellas colas inmensas de días con la gente tratando de echar gasolina. Ahora resulta que tú te las consigues en Francia por otros motivos, porque no hay transporte o por cualquier otra cosa, te consigues los precios de la gasolina en los Estados Unidos, que ha llegado en algunos casos a 8 o 9 dólares el galón. Los precios del gas en Europa. Los precios del gas, todo lo que implica la energía eléctrica en países como España, que tú ves cómo están inventando cualquier cantidad de cosas para ver de qué manera facilitan que los españoles puedan tener luz de acuerdo como son los países civilizados. Resulta que en España a las 7 de la noche hay un poco de gente apagando las luces de las tiendas que las cerraron. Y entonces lo que hacen es apagar las luces para que todo quede de esa manera. Entonces cuando tú ves todo eso, te das cuenta que los acontecimientos más la política van cambiando todo eso. Sí. Venezuela y los Estados Unidos, dentro del conflicto que generó todo esto y dentro de lo que significó que el gobierno norteamericano se consiguió con una parte de la oposición venezolana que le dijo, este es el camino y por aquí resolvimos. Y resulta que compró ese discurso y se equivocaron. Ahora, hoy no le queda más remedio que tener que reconocer las equivocaciones, como ya han existido países que han dicho, no, ya yo no reconozco a este gobierno interino, sino que reconozco al gobierno venezolano. Y ha habido cambios en los países como Colombia, lo que pudiera ocurrir en Brasil, que también puede generar una situación distinta. Te comentaba el resultado de la OEA, porque a pesar de que no pudieron retirar al representante de Guaidó, porque no tuvieron los votos necesarios, sin embargo la mayoría de los países estuvieron de acuerdo en que eso había que hacerlo, pero no tenían la votación necesaria. Todo eso son evidencias de situaciones que van cambiando. Hoy en Venezuela esto hay que asumirlo como un hecho. Entiendo que la reunión de Panamá discutió, la que hizo el G4 allí, qué hacer con el gobierno interino, y entiendo por los comentarios que la decisión, lo cual no quiere decir que se cumpla, porque en otras oportunidades la han tomado también, es que el gobierno interino llegue hasta enero. Es posible que cuando llegue enero las diferencias y las controversias internas entre esos grupos terminen señalando que no se interrumpe, sino que continúa el gobierno interino. Todo eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, aquí hay que tener... Que cuando uno ve que ya tienen ese reglamento de las primarias y están hablando de todo este proceso para el 2023, podría también ir por esa vía del fin del gobierno interino. Ese reglamento de las primarias, que como reglamento, como texto, es algo más o menos, como yo lo llamo, es un reglamento obvio. Pero ¿cuál es el problema de ese reglamento? La partida de nacimiento. Ese reglamento se les comentó a ellos de distintas maneras, que no podía ser presentado en nombre de la plataforma, porque simplemente iban a tener como consecuencia que un conjunto de sectores iban a atacar no el reglamento, sino que lo que iban a atacar era la manera en que el reglamento había sido presentado. A ellos se les dijo de mil maneras, señores, vamos a hacer un encuentro donde convoquemos a todos los sectores de la oposición que estén dispuestos a ir. Bueno, y allí vemos cómo presentamos el reglamento y eventualmente también la comisión electoral que fuese a regir las cosas, de una manera tal de que no quedara en manos de una parte de la oposición. Porque en este momento lo peor que puede estar pasando es este cuadro que tiene la oposición, donde hay cualquier cantidad de opiniones diversas, cualquier cantidad de precandidaturas, cualquier cantidad de acusaciones mutuas que se hacen reiteradamente. Yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí, el otro denuncia al otro, el otro denuncia al otro. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia lo que tú comentabas. No la pérdida de credibilidad la llamada mesa, el factor G4 o la plataforma, sino la pérdida de credibilidad de la oposición en términos generales.
Y ha generado muchas críticas cada vez que suben un documento, como por ejemplo cuando subieron la plataforma unitaria subió este documento de las primarias, pues mucha gente criticando de distintos sectores de la oposición, pues además diciendo cómo es posible que en medio de estas circunstancias tengan un encuentro con representantes del gobierno de Estados Unidos y no hablen, por ejemplo, el tema de la migración, lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos, que ahora son deportados, muchos maltratados en México, todos aquellos que hacían esa travesía tan peligrosa por la selva del Darién. Bueno, en fin, estos anuncios migratorios de última hora que también llegaron de la mano del gobierno de Biden, pues generan muchas interrogantes dentro de la población y casi todas las críticas van dirigidas a por qué no se están pronunciando sobre otros temas que sí preocupan a la agenda del día a día del venezolano y se pronuncian sobre el tema electoral. Claro, pero cuando tú tratas esos temas que son, digamos, legítimos, que la gente piense, haya que no piense de esa manera, lo primero que nosotros deberíamos decir cuando hablamos de los inmigrantes, cuando hablamos de la diáspora venezolana, es lo que hay que decir abiertamente, que la responsabilidad principal de eso la tiene el gobierno venezolano por las condiciones de vida que nos han dado en Venezuela. Y las condiciones necesarias que hay que generar en nuestro país para que esto no siga ocurriendo. Claro, pero cuando tú revisas el tema de los inmigrantes, que no solamente es un problema de Venezuela, antes fue en América Latina, en Colombia, toda Centroamérica, los países africanos, ¿cuál es la razón por la cual alguien se va del país donde nace? Bueno, porque las condiciones de vida de ese país no le permiten tener una expectativa de futuro. Ahora, eso es una responsabilidad directa del gobierno de Maduro en este momento. Ahora, el gobierno norteamericano y otros gobiernos le han dado un trato a la inmigración venezolana que no guarda ninguna relación con el trato que los venezolanos le hemos dado a todos los inmigrantes que han venido a nuestro país. Aquí ha llegado inmigrantes de todas partes del mundo, en cualquier circunstancia, desde la Segunda Guerra para acá, y el conflicto bélico de Colombia, y el problema de Chile, y el problema de Brasil, y el problema de Argentina, y aquí toda la inmigración venezolana, que ha llegado a Venezuela, fue recibida de la mejor manera, y aquí no se pedían requisitos, la gente, yo recuerdo que cuando hubo el problema con la muerte de Allende y la situación de Pinochet, aquí incluso hubo circunstancias de universidades que ni siquiera pidieron los títulos que acreditaban que fulano era tal o cual cosa de punta profesional y simplemente creyeron en la palabra que daban y los colocaron como profesores. Aquí hubo una disposición a convivir con todo eso. Hoy, producto de todo este cúmulo de circunstancias, se nos presenta que aparentemente 6 millones de venezolanos están yéndose de nuestro país y se abre el conflicto de lo que significa todo lo que ha ocurrido con Panamá por el paso por la selva, lo que significa después tener que pasar Centroamérica, que es una rutina de hace muchos años, porque eso que estamos haciendo, o que están haciendo en este momento venezolanos, antes lo hacían los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, porque esa es una ruta que obliga a que tú salgas a pie, pases por México y termines en Río Grande. Una ruta que por muchos años fue usada por migrantes y que, bueno, ahora quizá tomó más... Y ahora estamos incorporados una parte de un país, mediático. Venezuela, que tenemos ese montón de gente colocado en esa condición. Ahora, el problema no es solamente plantear que hay que señalarle el reclamo al gobierno norteamericano por lo que está haciendo. Yo creo que el problema principal ahorita es cómo exigirle a toda la oposición que rectifique y que nos podamos colocar con la paciencia del caso, que hay que tener paciencia. Ese reglamento está ahí, veremos a ver qué más pasa. Hay otras decisiones que se han tomado. Nosotros, como organización política, hemos decidido no generar una reacción abierta contra eso, sino simplemente tener paciencia para ver de qué manera esas cosas van cambiando. Porque si estamos diciendo que es necesario la unidad, que es necesario el diálogo, que es necesario la reconciliación, bueno, hay que tener una conducta que sea coherente con lo que se dice. Con lo que se está diciendo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir comentando sobre la posición del MAS, sobre otros temas del acontecer nacional. Seguimos nuestra entrevista con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, quien, por cierto, pues también se han pronunciado durante estos días sobre los recientes acontecimientos. Estamos, bueno, a tan solo 2 semanas de ese lamentable incidente en el pueblo de Las Tejerías, luego, durante esta semana, en la urbanización El Castaño, también en el estado Aragua, en Maracay, otro deslave importante que causó también pérdida en vidas humanas en menor cantidad que Las Tejerías, pero que
cualquier muerte en nuestro país pues es muy lamentable. Entendemos que ha llegado este fenómeno de la Niña con intensas precipitaciones, pero en medio de estas circunstancias sabemos que se pueden minimizar los riesgos. El tema de la gestión de riesgo y la planificación urbana nuevamente también están sobre la mesa como temas importantes que se debaten dentro de los partidos políticos y de los que también queremos escuchar propuestas. Nosotros, hace 15 días, cuando comenzó el asunto en Tejería, Segundo Meléndez, presidente del MAS, dio una declaración sobre el tema, donde señalamos que había una responsabilidad, por supuesto una responsabilidad del cambio climático, que esa no es culpa de nadie, es culpa de toda la humanidad en todo caso, pero que había una responsabilidad clara del gobierno al no tomar las medidas necesarias para tratar de prever este tipo de situaciones. El gobierno, como es su manera de hacer las cosas, rechazó, sin nombrar a Segundo, Maduro, de una declaración diciendo que esos voceros políticos que descalifican, que no saben que lo que hacen es hablar mal del gobierno, etc., cogió ese camino. Y después lo escuché diciendo a propósito de la intervención de uno de los ministros que la responsabilidad de lo que estaba pasando era de los españoles cuando colonizaron América. Uno escucha aquellas cosas y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el esquema de estos amigos que de manera permanente eluden la responsabilidad? Porque el problema concreto la urbanización del Castaño tendrá al menos 40 años. Claro, no, pero además de eso, ¿qué es lo que ocurre? Si tú revisas la historia de la humanidad, desde que el hombre nació, ¿qué buscó el hombre? La orilla de los ríos y de los lagos por razones de agua obvias. Potable. Ahí estaba el agua que servía para tomarla, para bañarme, para cocinar. Y en la medida que eso se fue desarrollando, fue cambiando, porque el hombre consiguió otras alternativas, los acueductos, los tubos, las llaves, etc. Pero, sin embargo, lo que no se pudo resolver nunca fue los estados de pobreza, los estados de miseria, los estados en que una parte muy grande de la población vive y que entonces lo lleva a tener que ir construyendo a la orilla de sitios tan peligrosos como son las quebradas o los ríos, viviendas. Yo, por ejemplo, yo nací en La Pastora. Yo conozco la quebrada de Catuche desde que nace hasta que termina. Y yo tuve la oportunidad de ver cómo esa quebrada se fue llenando paulatinamente de construcciones de ese tipo, sí, con todos los riesgos del mundo. Y en el 99, pues... Lo que ocurrió en el 99. Recordamos lo que ocurrió en esa quebrada de Catuche. Lo que ocurrió por allá también en Maracay, que incluso parece que ellos desconocieron que ahí había ocurrido lo que ocurrió por la vía de Choroní y todo lo que pasó en aquel momento, por la vía del Limón, etc. Ahora, esas son circunstancias que ellos podían haber previsto. Nosotros no tenemos el cuento completo. Después dimos, este lunes, la rueda de prensa la dio el MAS del Estado de Aragua. Sí. Y ellos allí señalaron de manera precisa que había una cantidad de informaciones que tienen que ver con eso, con el abandono por parte de la administración, por parte del gobierno regional, el gobierno nacional, el gobierno local, de las medidas preventivas para que eso no ocurriera. Ahora, creo que hoy en las circunstancias que estamos, lo recomendable fue lo que el MAS le propuso. Vamos a declarar el Estado de Aragua en emergencia para que todos los factores de allá puedan dedicarse a buscar las soluciones que ameritan. Y no solamente las medidas de que un día aparece Maduro caminando por aquí, otro día aparece Jorge, otro día aparece Diosdado, utilizando eso de una manera que, bueno, todo el mundo sabe para qué sirve, pero que no lo deberían hacer en este momento. Y buscar la forma de que las instituciones de allá del Estado de Aragua, entre todas, pudieran buscar las soluciones. Entonces, ¿qué hacer y qué propone el movimiento del socialismo bajo estos escenarios? Porque la gente tampoco quiere escuchar que estos temas se usen como una bandera política ni de la oposición para decir es culpa del gobierno, ni tampoco del gobierno, sino que debe estar actuando, no estar buscando señalamientos, sino actuar. Yo creo que la experiencia de lo que está ocurriendo y las opiniones que vienen dando los profesionales en la materia indican que lo que primero debería hacer el gobierno es crear, no sé si será una mesa técnica que vaya más allá de lo que el gobierno es, porque si alguna característica tiene este gobierno es que ellos utilizan mucho el mareo y la piratería. Pero bueno, esta es una oportunidad en la cual ellos podrían abrir los espacios para buscar los especialistas en términos universitarios, los profesionales en el área de la construcción. Yo creo que lo primero que hay que hacer
es crear un equipo que profesionalmente tenga la capacidad y el conocimiento para recomendar y que pueda determinar dónde son las zonas más peligrosas. Pues, por ejemplo, nosotros no padecemos de la cuestión de los huracanes, tampoco los tsunamis, no tenemos volcanes tampoco. Y la cosa se nos ha colocado en una situación donde las grandes cantidades torrenciales de agua que están cayendo están generando los problemas, porque en cada uno de los sitios por donde baja el agua te consigues con que más abajo están no se sabe cuántas casas de sectores que viven en condiciones bien difíciles y que no le queda más remedio que buscar cómo tener la vivienda allí. Ahora, no es sacarlos de la vivienda y después bueno, es que de hecho la Gran Misión Vivienda claro. Venezuela nació en su momento para atender a aquellas personas que vivían en situación de riesgo. Sí, claro, pero en todo caso buscar cómo prevenir y decirle, mira, hay que tener cuidado, salte de aquí porque puede pasar tal o cual cosa, y hacerlo de una manera tal que no tengamos que pagar el costo terrible que se está pagando en víctimas, en todo lo que significa la destrucción de esas estructuras, etcétera, y lo que viene todavía, porque en cuánto tiempo se recupera todo ese daño que se ha generado allí en esas circunstancias y que es producto, te insisto, no solamente de las necesidades de la gente que construye la casa aquí o allá, sino que es también producto de la manera irresponsable en que el gobierno deja de atender las cosas que le requieren. Pues tú ves, por ejemplo, eso de la misión vivienda. Uno lo que tiene que pasar por el Fuerte Tiuna para ver la cantidad de edificios allí que no terminaron. Ahora, ¿por qué no los terminaron? Es evidente que por la situación económica del país. Esa situación económica, ellos le echan la culpa, como ya lo hablamos, de manera reiterada, al imperio y a las medidas que fueron tomadas para impedir tales o cuales cosas, ¿no? Ahora, resulta que en términos reales, lo que ocurrió fue que ellos acabaron con la economía productiva del país y en este momento no les queda más remedio que ver cómo recuperarlo, pero ellos acabaron con la banca, acabaron con el sector financiero, acabaron con la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos lo que siempre tuvimos, tarjetas de crédito, posibilidad de utilizar esa tarjeta o el crédito bancario para comprar vivienda o comprar vehículos o línea blanca. Ahora, todo eso se acabó en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacer para que los venezolanos volvamos a tener unas condiciones de vida civilizadas, acorde con lo que ocurre en cualquier parte del mundo? Ahora, eso solamente es posible salir de allí si tú tomas la decisión definitiva, que el gobierno no la toma por sus problemas internos, de ir a una economía productiva, una economía que permita que haya empleo, que haya salarios y que el país pueda retomar. Y dentro de ese contexto, por supuesto, el tema de la vivienda. Gracias por estar con nosotros y gracias por sus palabras. Nosotros terminamos así esta edición de Argumentos, lamentablemente con esta nota del fallecimiento del rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. Nos despedimos, nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Háganos llegar sus comentarios.